Muy buenas, gente de YouTube. Esta vez les traigo un video algo inusual a lo acostumbrado y que puede ser algo controversial para los fans de la saga de Dead Ahead. Hoy les platicaré sobre mi opinión a Moby o AB Entertainment, ya que es el mismo, y el problema con la administración de sus juegos. Cabe aclarar que antes de que me funen, por algo me llamo Pozo de Discusiones en inglés y es mi opinión personal. No busco convencer a todos sobre mi punto de vista. Si tienen una opinión distinta, te invito a que comentes abajo de manera respetuosa. Y si te llegas a ardir, vete a mi Discord y desquítate a la verga. Y ahora, sin más que decir, comencemos. Gameplay genérico de críticas, por favor. Moby o AB Entertainment es una pequeña empresa desarrolladora de videojuegos que lleva en servicio más de 18 años. Se enfocaron en un inicio a desarrollo de juegos indie, en el que en algunos se han basado en otros juegos como el legendario Bad Piggies. Pero eso no es relevante a esta discusión. Lo que nos importa es su saga más famosa, Dead Ahead. Como la mayoría sabe, este proyecto con nombre inicial The Zombies tenía en mente algo mucho más grande que el proyecto final. Además del Dead Ahead original que todos conocemos, tenía un modo aventura y exploración. Sin embargo, por razones desconocidas se canceló y solo se dejó el juego de motos que conocemos. Pero a pesar de este inconveniente, el juego se volvió un gran éxito y fue catalogado por uno de los juegos más hermosos de Play Store. La época dorada de esta compañía fue tanta que incluso la compañía más grande de streams, Twitch, utiliza uno de sus personajes para notificaciones por default hasta hoy en día. A partir de esta fama, se recaudó bastantes ganancias para la financiación de su proyecto más ambicioso, Dead Ahead Zombie Warfare. Este proyecto, al igual que su antecesor, empezó con otro nombre, Dead Ahead Quarantine. Y su beta solía combinar ambos aspectos de los dos juegos. Tenía unas mecánicas e ideas prometedoras y únicas que ayudarían a su popularidad. O al menos, eso pensaron. Tras la salida oficial del juego, cambió drásticamente. Desde uno que otro sprite cambiado o un enemigo eliminado, entre comillas, hasta la necesidad de estar conectado forzosamente a sus servidores, forzarte a aceptar sus términos, recopilen tu información y obligarte a esperar un largo tiempo para recargar energía para jugar misiones. Y eso que apenas vamos comenzando. En un inicio, la mayoría no solía importarle, ya que las personas de esa época se la pasaban publicando ideas, arte y conceptos del juego en una plataforma dentro del mismo juego, Getplay. Este sitio, en su época dorada entre 2017 e inicios de 2018, fue relativamente tranquilo y su comunidad era muy cool. Pero eso cambió en la segunda mitad de este año, cuando el juego llegó a su apogeo de popularidad. Moby vio una oportunidad para ganar ganancias de una manera al estilo EA, puso un gran grupo de personajes existentes bajo una paywall y tomó prestadas, entre comillas, las ideas de otros fans y hace lo mismo. La respuesta de la comunidad era obvia. ¡Puta! ¡No! ¡Cierra el orto! ¡Cierra el orto! Así es, hubo un conflicto en Getplay a gran escala en donde las quejas y reclamos eran la orden del día, y el caos dominaba la plataforma. Sumando a esta ya jodida situación, el hecho de que esta popularidad que ganó, además de ganancias y fama, atrajeron una variedad de fans que entre ellos se encontraban otakus surgidos y niños pequeños con contenido muy cringe. Y en serio, muy cringe, que plagaron con aún más toxicidad a la plataforma. Así que es donde nos preguntamos, ¿qué hizo Moby al respecto? Seguramente hizo conciencia de sus actos y trataron de... Moby aplicó lo mismo que los gobiernos de izquierda, silenciar y banear sin motivo a quienes se quejaran, responder de mala gana a quien fuera más racional y dejar libre a los verdaderos tóxicos que merecían ese baneo. Por falta de apoyo de Moby y de los mods de la plataforma, varios miembros veteranos formaron grupos de resistencia contra los tóxicos. Esa etapa se conoció como la Cruzada de Getplay,
en la que yo formé parte y lamentablemente no sirvió de nada por la inferioridad numérica. Y así siguió hasta inicios del 2019, donde Moby por fin vio que estaban actuando de manera infantil y decidió tomar una decisión muy difícil: eliminar la comunidad de Keteplay y reemplazándola con el subreddit del juego. Si bien no eliminó por completo la problemática de la anterior plataforma, ayudó que el número de estos usuarios tóxicos disminuyera, sumando que las unidades de paquetes premium volverían a ser posibles de colectar gratuitamente. Logró otro tiempo de relativa paz, ya que aún existían miles de quejas de nerfeos innecesarios a unidades y los eventos. Esto último es comprensible. En serio, ¿por qué se quejan? Es injusto. Además de esto, incluyeron los nuevos eventos de temporada y nuevas o conocidas unidades al juego, pero después del 16 de diciembre de 2019, con su actualización navideña, se mantuvieron callados por casi 2 años. El panorama de ese entonces parecía incierto. Una parte pensaba que habían desechado y olvidado el juego, mientras otros creían que había algo más. Y así fue, afortunadamente. Estaban trabajando en un nuevo juego de la saga, The Hit Zone, un proyecto aún más ambicioso que el anterior. Se tenía pensado el revelarse como una sorpresa, pero como siempre, Moby metió la pata y accidentalmente lo reveló al público. Hubo opiniones mixtas, pero en gran parte bien recibidas. Pocos meses después salió como compensación a este error una nueva actualización de The Hit Zombie Warfare, que, como típico de ellos, incluía nuevas formas para gastar dinero de sus jugadores. Y aquí hemos llegado al día de hoy. Y bien, ahora una vez que terminé de dar contexto a su historia, es hora de pasar a mi opinión personal. Mi opinión de Moby personal se podría resumir como agridulce, ya que es una de mis compañías favoritas de juegos y son de las que más se esfuerzan en hacer una saga maravillosa, pero que fácilmente tratan de explotar con sistemas pay to win y obligar a jugadores a recurrir a gastar dinero, ya sea por nerfs injustos o tener una ventaja sobre los demás. Y aunque la ha cagado enormemente en el pasado, ya sea por sus actitudes o decisiones, se ha notado que ha cambiado en parte para bien y ha madurado un poco. Solo espero que en las futuras entregas logre redimirse aún más y no cometer los mismos errores del pasado. Y que por el amor de Dios actualicen la versión de SBOTS. Así que para terminar esta opinión sobre esta compañía, solo puedo decir: ¡chingas a tu madre, Moby! Te quiero un montón. Besos. Y bueno, gente, eso sería todo de mi parte. Si les agrada este estilo de video, crítica, opinión, review, no sé qué sea en realidad, pues háganmelo saber en los comentarios y quizá haga más videos de este estilo refiriéndose a otros temas. Y sé que omití muchísimas más cosas que hizo Moby en el pasado, que son bastantes, pero no quería alargar mucho el video. De igual forma, les dejo en la descripción un video recopilación en inglés en el que me basé sobre la mayoría de cosas que Moby ha hecho y que yo no los he agregado. Y espero les haya gustado este video. Si es así, los invito a que dejen su like y lo compartan con los demás. Asimismo, los invito a que se suscriban para no perderse ninguno de mis videos y estar notificados cuando suba uno nuevo. Y sin más que decir, nos vemos. Chao.